y Matías Fernández, que fue un pasante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Plata, que nos dio una mano muy grande para poder traerlo hoy acá. Eh, bueno, y quien les habla, tengo problemas. Nosotros somos parte del grupo de control aplicado del Instituto LACY. LACY tiene dependencia con la Universidad Nacional de La Plata y con ISAC. Eh, el trabajo en sí surge de una problemática que encontraron la gente del laboratorio de sedimentología y petrografía de IT, que es IPF junto con CONICET, y se enmarcó en unos stands el trabajo que hoy vemos. En sí, la sesión es un estudio de factibilidad para realizar un automatismo sobre unas mediciones que la gente de ITEC lo está haciendo de forma manual. Las mediciones que ellos realizan, el objetivo que tienen es caracterizar los yacimientos no convencionales, eh, más que nada para estimar la zona de mayor producción y el caudal de producción. Eh, Ellos hoy las mediciones las realizan sobre coronas geológicas y puntos de perforación, pero voy a entrar un poco más en detalle de estas dos muestras, y la están realizando de forma completamente manual. Se, Se encontraron con un muy gran volumen de muestras que estaban a gusto para realizarlo. Eh, Tanto el último de información como las coronas geológicas son extraídas del pozo. O sea, cuando se hace el pozo, se hace con una mecha de copo, se llama, que saca un cilindro sólido de roca. Eso se corta cada aproximadamente un metro, metro 20 como máximo. Se lo trae a los laboratorios de IPEC en La Plata. Se los corta con esta forma de media caña para que quede a la vista la parte más pura de la ruta, y se colocan en soportes circulares para después realizar las mediciones. El cutting de perforación es el polvillo de la roca que sale al hacer este pozo o esta perforación. En sí es una roca granulada de menor a 1 centímetro de diámetro y se coloca en soportes cilíndricos de 30 milímetros de diámetro, y se le coloca una película para que después el sensor entre en contacto con la muestra y hacer posible la medición. Las mediciones que ellos están haciendo de forma manual son cuatro: medición de color de la muestra, medición de susceptibilidad magnética, un análisis de las lesiones y captura de imágenes de las muestras. La idea que nos propusieron ellos, y en sí un poco el espíritu del automatismo, es buscar la forma de reciclar todos los instrumentos que ellos se encuentran utilizando hoy en día, en la medida que sea posible. Entonces, no solo fue pensar en un automatismo, sino ensayar cada instrumento y ver el formato de comunicación y si es posible o no el disparo remoto del mismo. El primero es mención del color de las muestras. En este caso, el instrumento que tenían en existencia en ITEC no admitía un disparo remoto. Eh, Se habló con el fabricante, no se pudieron conseguir las librerías propietarias. Eh, entonces se propuso este nuevo modelo, es de la misma empresa y demás, por lo tanto las mediciones deberían ser similares a las que ya venían protagonistas. En sí, el sensor se coloca entre 6 y 12 centímetros de la muestra, tienen una matriz de lentes, una matriz de fotorreceptores que iluminan la muestra y sacan
un valor de los colores. Para el caso de susceptibilidad magnética, sí se pudo disparar de forma remota, tiene una comunicación RS-232. En este caso, el instrumento debe entrar en contacto con la muestra y debe estar alejado a al menos 10 centímetros de cualquier estructura metálica para una uso de la muestra. El análisis de aleaciones es las mediciones que más importancia le dan hoy en día acá en ITEC. El instrumento debe entrar en contacto con la superficie. Este instrumento en particular se disparaba de forma remota con librerías del propietario. Nosotros nos contactamos con el fabricante y pudimos hacer que nos la den con un contrato de confidencialidad. Tiene una comunicación con un puerto COM bastante simple. Y por último, la captura de imágenes de alta resolución. Eh, Ellos hoy en día se encontraban haciéndola de otra forma, y querían eh, estandarizar más. Por lo tanto, nosotros propusimos una cámara de tipo USB de 20 megapíxeles con un lente para capturar un área de 15 por 15 a una distancia de 18 centímetros. Eh, las mediciones que estamos haciendo hoy en día eh, la mayoría son lentas. Por ejemplo, el análisis de relaciones dura 2 minutos cada medición. Eh, la- También el análisis de relaciones emite rayos X para realizar la medición. Y pensemos que los pozos o los yacimientos tienen algunos kilómetros de profundidad y las mediciones se hacen como máximo cada 10 centímetros. Entonces, la cantidad de mediciones que tiene que hacer el operario es inmensa. Eso por cada pozo eh, es un número imposible de que el operario pueda hacer. Entonces, teniendo un automatismo, un robot que realice estas mediciones, lo que estaríamos ganando en parte es tiempo, porque el robot se podría poner a correr y que dure toda la noche. eh, y además estamos evitando que el operario esté expuesto a rayos X, al tendencia y demás que involucran las propias muestras. Para poder automatizarlo tenemos que estudiar un poco sobre las muestras. Para hablar de cúpula de corporación, como se encuentran estandarizadas las muestras en los proyectos, nosotros es bastante más simple de pensar en automatización. No es decir que en el caso de las corinas tienen zonas muy montadas, tiene grietas, tiene zonas filtrantes, y para los sensores que tienen que apoyarse en la muestra para realizar la medición, como es el caso del análisis de las lesiones, si cae en una grieta, estaríamos teniendo una medición errónea, lo cual podría ensuciar toda la base de datos que estamos levantando del post. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna forma de no caer en estas zonas no aptas para la medición. Con todo esto, lo pusimos un prototipo, un tipo contógrafo. La idea era tratar de hacerlo lo más modular posible, que sea simple, recordable en caso de que se rompa, con poco mantenimiento. Y siendo el caso que las mediciones ya son limpias, por ahí no tenía mucho sentido pensar en alguna forma muy rápida de que se mueva o demás, pues, si fuera un caso robótico, ya que el cuello de botella no tenemos en los toques de instrumento para el tema del tiempo. El volumen de trabajo que producimos es de metro 20 por metro 20 y 30 centímetros de alto. Establece a 10 columnas con 1300 metros de cutie.
Estas 1.300 metros de longitud significarían 45 horas para el operario realizando en todo momento las mediciones, es decir, una semana entera de trabajo de no desprenderse del instrumento. Propusimos un doble accionamiento del FZ para el día mismo pasado poder levantar dos mediciones de sensores y el prototipo tiene dos formas distintas de configuraciones distintas. Una para el caso de coronas, que sería esta que se ve en la imagen, y otra para el caso de cutting de preparación, que el instrumento se reemplaza por un gripper neumático y el instrumento en sí se coloca en la parte de abajo de la mesa con el lente para arriba y el gripper agarra una muestra, lo lleva a la sala de medición y después lo realiza al mismo tiempo. Y acá se ve el la configuración de cutting en simulación. Nosotros, para ir adelantando un poco los tiempos, hicimos un simulador en el Wii. Eh, la Wiimote es un simulador de código abierto que se puede comandar por código externo. Entonces, la idea era no solo ver los movimientos, sino también tratar de generar un gemelo digital del automatismo que todavía no hemos creado. En el código del simulador, lo que hacemos es simular el comportamiento de un controlador de código G que se comunica mediante un puerto COM virtual con el código de lógica y el código de lógica a su vez se comunica con puertos COM que emulan los instrumentos que se van a disparar. Entonces, eh, estamos tratando de abarcar todos los futuros problemas que vamos a tener. Eh, para la detección de zonas aptas, que hoy les comento, propusimos un- una detección basada en captura de imagen. Para eso se utilizó una arquitectura de redes neuronales Chorbo-8 para la segmentación de imágenes. Teníamos un caso bastante limitado de 68 imágenes. Se dividieron en 80 y 20 para el entrenamiento y la validación. Y se entrenaron dos modelos contrapuestos. Uno busca detectar la zona vista y que puede medir los sensor, y otro busca detectar las zonas no vistas o los grietas para que el sensor nos apoye ahí. Las métricas fueron buenas para el caso de detección de zonas altas. Las métricas que más importancia tienen es precisión, sensibilidad, precisión por promedio a un 0,5 de 0,5 y con un umbral variable entre 0,5 y 0,95. Estas últimas dos métricas lo que nos están diciendo es no solo ver si le pegamos o no, sino también ver la forma y la posición de lo que se considera como positivo respecto a los verdadero. Para el caso de la detección de zonas aptas, estamos teniendo en las métricas por ahí flexibles un 70% un 70%, pero cuando nos vemos un poco más precisos, con la métrica de umbral variable, estamos decayendo. Para el caso de la detección de zonas no aptas, estamos teniendo en general métricas bastante medios para ir cerrando. Lo que pudimos hacer es la manipulación, lo que se comprobó es el disparo y manipulación junto con recolección de datos de todos los instrumentos. Se detectaron las zonas donde se pueden realizar las mediciones y las que no, de alguna forma. Eh, y mediante el simulador se pudo comprobar toda la parte del movimiento, de lógica, de sincronización con el disparo de los instrumentos y una interfaz de operario bastante simple. Como trabajo futuro, nosotros acá, en lo que se va del trabajo, fue solamente el estudio de factibilidad
Ahora estamos esperando la firma de un convenio para introducir la próxima etapa, que sería saltar del simulador a la realidad, con todas las problemáticas que eso conllevan, tratando de hacer pruebas más largas, lidiar con las condiciones reales, que eso es un problema en sí mismo. Y en el tintero nos queda buscar otras formas eh, de la detección de zonas afnas para no quedarnos solo con la primera que no funcionó. Eso era todo lo que tenía para contarles. Les dejo en contacto y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Alguna pregunta para el expositor del primer trabajo? Que todos cada vez concentrado. Bueno, te agradecemos muchísimo. Una consulta, ese software que dice que usa para simular, es de gratuito. El huevo. No escuché bien la pregunta. ¿Te podés repetir porque no se escucha muy bien? Yo no escuché la pregunta. La pregunta es: ¿el software de simulación que usás es de código abierto, gratuito o pago? Sí, Quibbooks, una de las cosas por las que lo elegimos es porque es de código abierto. Muy bien, después te van a contactar entonces para que le pase el dato. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pablo Ortega, ¿estás por ahí? Gabriel, ¿qué tal? Buen día. Voy a hablar a través del micrófono de mi compañero Alfredo. Bueno. Aguardanos un segundito que vamos a ver si mejoramos el audio acá en la sala porque retumba mucho y ayer andaba bastante mejor que hoy. Danos un segundo. No hay problema.
¿Podés hablar ahí a ver cómo sale? ¿Alfredo? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, fíjate si tenés, si puedes subir más tu volumen. Todo el máximo. Bien. ¿Seguí hablando? ¿Estás hablando? Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, trata de hablar fuerte y claro. Bien, perfecto. Los radioaficionados, no sé. No, pero el silencio del tarde. Sí, vamos a poner para adelante. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación del trabajo número 2, celda robotizada para corte con plasma, y les dejo con Alfredo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Nos vamos a pasar a presentar. Estoy con mi compañero Pablo Ortega. Quien les habla es Alfredo Iglesias. Nosotros somos el grupo AIPO, que nos dedicamos básicamente a hacer integraciones y desarrollo de automatismo de robots industriales. Ambos somos ingenieros mecatrónicos recibidos de la Universidad Nacional de Cuyo hace menos de un año. Y bueno, en el marco de proyectos industriales para este congreso, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, que es una celda robotizada para corte con plasma. Brevemente, para que entiendan un poco de qué se va a tratar esta presentación, primero que nada hablaremos un poquito, daremos una rápida introducción y un poco para que se entienda la motivación. Luego hablaremos un poco de la metodología que utilizamos para el diseño de la celda robotizada, y todo lo que fue la integración de la parte mecánica, eléctrica y los elementos de seguridad. Y luego, para ir cerrando, hablaremos un poquito de los procedimientos que utilizamos para evaluar los resultados de esta celda robotizada y una breve comparativa con otras máquinas ya existentes en el mercado. Bien, dentro, bueno, de nuestras motivaciones y nuestro marco, nosotros nos encontramos en Mendoza, Argentina, específicamente en el Parque Industrial de Las Heras. Nuestro cliente principal en este caso para este proyecto fue la empresa Lockmetal SRL, la cual se dedica a fabricar naves industriales mediante el uso de perfilería tipo WOH. Un poco lo que sucede, para que se entienda, con las máquinas típicas que se utilizan para realizar el corte de metales en la industria metalúrgica, que suelen ser los tipo pantógrafos, equipos CNC, que suelen estar dedicados únicamente al trabajo sobre el plano XY, es decir, que trabajan únicamente en 2D. Las limitaciones, bueno, que pueden llegar a tener estas máquinas es la poca versatilidad que tienen en la demanda alternada de materiales. Dependiendo del tipo de material de ingreso, ya puede ser, no sea solamente el perfil HW, también se requiere cortar chapas o en algunos casos especiales cañerías. Lo que suele pasar también con otros tipos de maquinaria que se ofrecen en el mercado, como las celdas robotizadas de coping, que se les suele llamar, es que están muy orientadas únicamente al trabajo sobre perfiles, dejando de lado lo que es el trabajo sobre chapa. Bien, en el momento en el que se decidió encarar este proyecto, se había encontrado, había estado la oportunidad de adquirir este robot, que es bastante grande. Es un robot que tiene aproximadamente 17 metros de largo con un rango útil de 16 metros. Este robot es un robot KUKA KR60 Jet, de alta velocidad y mediana carga. Y bueno, se decidió en su momento adquirirlo por su bajo costo, pero tenía muy pocas horas de uso. Y bueno, para integrar esta maquinaria al proceso productivo, veremos más adelante cómo se desarrolló una metodología sistemática de integración mecatrónica, integrando por un lado en primera etapa la estructura,
luego los elementos adicionales para hacer funcionar la celda completa, y por último teniendo mucha atención en los elementos de seguridad. Bien, dentro de estos sistemas de seguridad y control decidimos optar por implementar un autómata de control superior, el cual la marca KUKA provee de un interpretador tipo SUP. Es un hilo de procesamiento en paralelo al robot, el cual permite la implementación de este tipo de sistemas de seguridad. Todo esto fue un desarrollo y no fue una compra o un paquete para hacer una integración. Y por supuesto, la integración de toda esta maquinaria a la línea de producción requiere de una validación y una comprobación de los resultados óptimos que se buscaban en principio. Bueno, básicamente en su momento cuando decidimos enmarcar ya los objetivos principales de este automatismo, los requisitos esenciales fueron poder sí o sí, poder que la máquina de corte pueda trabajar y cortar los perfiles W de la familia 150 a 610 y además pueda trabajar sobre chapas de acero al carbón de hasta 30 milímetros de espesor, 1,5 metros de ancho por 6 metros de largo. Desde el principio de los requerimientos que impone la ingeniería estructural a nivel construcciones civiles, se buscó trabajar sobre productos finales que tuvieran tolerancias por debajo del milímetro, repetibilidad en el orden de las décimas de milímetro, y además esta máquina permitía que los movimientos de posicionamiento del robot, no durante el corte, sino de posicionamiento, se pudieran optimizar en velocidades de hasta 2 metros por segundo. Bien, dentro de estos alcances, las medidas de seguridad siempre son muy importantes, más con este tipo de robot y por el tamaño. Para tener una idea, el robot puede alcanzar velocidades de hasta 3,2 metros por segundo. Por ende, la seguridad es un tema muy importante. Lo que decidimos implementar fue celda con vallas con enclavamiento, definir zonas de seguridad, parada de emergencias y señalizaciones estilo semáforo que siempre eran todas controladas mediante también mensajes que aparecen en el TeachPanda o control propio del robot, generados y todos programados por nosotros. Y el otro objetivo indispensable que se buscaba en esta automatización era lograr alternar entre los modos de corte, modo de corte para perfiles y modo de corte para chapa, con una necesidad mínima de reconversión de la celda y que no se tuviera que invertir mucho tiempo en ella. Además de tener un control unificado solamente con el hardware que consiste del controlador del robot, sin necesidad de incorporar hardware adicional. Bueno, para hacer un breve resumen, dentro de una de las primeras etapas ya en el desarrollo, tenemos la integración mecánica que se basa básicamente en la redundancia, en el montaje y los dispositivos principales. Primero que nada, se hizo el planeamiento y toda la proyección para hacer la construcción y cimientos y los anclajes, para asegurar una buena rigidez y planitud en todo el robot, ya que este robot pesa aproximadamente 8 toneladas, 7.500 kilos, y las bases son un detalle muy importante también para poder definir el espacio de trabajo con el conjunto de las mesas y que los materiales se puedan acceder. Teniendo las bases construidas, lo que sigue es la instalación de la estructura completa, porque se sobreentiende que esto no viene armado de fábrica. Se instalan las columnas, se instalan las vigas que contienen las líneas sobre las que se desplaza el carro que ejecuta los movimientos lineales del robot, y luego se realiza el montaje propiamente dicho del robot. Bueno, luego de tener el robot instalado, lo que se procedió fue a analizar específicamente el efector final. Básicamente, como todo robot, lo que hace es resolver un problema espacial y es básicamente mover el TCP o el extremo del robot, la herramienta que se ha decidido de manera correcta, ya sea en puntos o velocidades necesarias. En nuestro caso, lo que se hizo es generar un efector final con un break muy sencillo. Luego de algunas iteraciones logramos este último diseño colocando un sistema THC de control de altura. Esta sería la etapa electromecánica de este sistema que trabaja independiente al robot para poder controlar la antorcha de corte por plasma.
Este diseño de efector final lo que garantiza es que el robot pueda acceder sin que se genere ninguna interferencia, ya sea con el material o con el banco de trabajo, a todos los puntos necesarios para realizar los cortes. Bueno, dentro de esta, para poder obtener, perdón, el acceso fácil a los materiales de trabajo, sería la materia prima, decidimos optar por este estilo de diseño. En el caso de las mesas para las chapas de 6 metros, está dimensionada en 2 módulos separados y las cuales es extraíble y configurable. Este diseño es algo muy parecido en el caso de lo que son las máquinas tipo pantógrafo. Para lo que es el trabajo sobre los perfiles W, se utiliza una disposición de bancos independientes, 17 bancos independientes que cubren una longitud total de perfiles que van entre los 12 y 15 metros y medio. Esta disposición permite acceso del operario a las distintas partes del perfil para poder realizar la programación en línea, y se incluyen en estos bancos de trabajo topes laterales y longitudinales para crear los puntos de referencia y además un sistema de sujeción neumática para mantener los perfiles en su lugar y alineados. Vale recalcar en este momento también de que todas estas etapas de los sistemas neumáticos han sido también reutilizados de las automatizaciones donde provenía este robot inicialmente. Bien, respecto a lo que es un poco el diseño eléctrico y neumático que se utilizó en esta celda, en primera instancia se trabajó un poco sobre lo que es el cableado y el control neumático para los sistemas que alimentan de aire a la fuente de plasma, a los sistemas de seguridad y a la sujeción de materiales, como vimos recién en el módulo de corte de perfiles W. Bueno, estos tableros básicamente podemos encontrar el tablero de operadores centrales finales y el principal sería para el sistema de control de THC, el cual se va a comunicar y a estar en continuo trabajo con el robot. Trabajarían en paralelo. Esta etapa eléctrica, la esencia o los principales detalles que tiene fue, bueno, la redundancia y la robustez que tuvimos que generar todo debido a las distancias de los cables y la automatización es bastante larga, y también el plasma es un proceso que interfiere y genera mucho ruido debido a las altas frecuencias. Por ende, todo el conexionado y el cableado tuvo que haber sido puesto con puestas a tierras adecuadas y mallado con protecciones aseguradas porque las interferencias eran muy, muy probables. Dentro de esta redundancia de seguridad se ubican los tableros secundarios que tienen funciones de parada de emergencia y detención de la ejecución de un programa, además de los avisos lumínicos de los estados en que se encuentra la automatización, y se ubican en los puntos intermedio y final del recorrido del brazo robótico. Bueno, para concluir un poco la etapa de conexionado eléctrico y electrónico, básicamente se utilizaron los protocolos, los módulos EtherCAT que provee la marca KUKA para hacer comunicaciones de entrada-salida con el sistema KR6. Y ahora un poquito para que se entienda más o menos cómo se planteó la transición de estados de la automatización. Un poco lo que se usa a nivel básico para el operador y programador es tener un control selectivo sobre la funcionalidad del control de altura de la antorcha de plasma. Básicamente decide utilizarlo o no cuando se realiza la programación del código. Claro, dentro de este flujo que les vamos a mostrar para entender el control completo mecatrónico, por así decirlo, a nivel programación, el autómata se encarga de esta gestión que estaba comentando mi compañero, principalmente del THC y de las entradas-salidas, desde la perspectiva neumática, eléctrica, desde el conexionado con la máquina de plasma por la seguridad y que no se vaya a activar ante ningún evento o fenómeno no requerido. Y en el autómata se implementaron estados bien definidos y rígidos en función de todos los estados posibles en los cuales el operario se puede encontrar para con el robot, con el hilo secundario que ya es propio del robot. Y se tuvo que hacer un análisis y un entendimiento completo de la manera de trabajar el robot y los estados posibles para así no cometer errores y falencias en el control de las salidas. Entonces, dentro de cada uno de estos estados definidos para la automatización, lo que hace el autómata es ir regulando salidas,
activando, desactivando banderas, interrupciones y mostrando al operador mensajes en pantalla e indicando las distintas situaciones a través de los indicadores luminosos. Bueno, luego de estar asegurados de estar implementando las funciones de seguridad mientras este autómata que les venía comentando, la esencia es luego en el código del operador haber brindado una interfaz cómoda HDMI tipo programación inline que se le llama, haciendo nosotros nuestras propias plantillas inline por las cuales muchas de estas marcas se proveen como paquetes de software secundario, pero nosotros desarrollamos las propias. Y de esa manera el operador puede programar en la línea de una forma sencilla sin tener que andar tocando entradas y salidas, sino simplemente llamando a funciones, ejemplo, M3, M5, haciendo analogías con un pantógrafo estándar, pero en realidad generan secuencias completamente descritas por nuestra automatismo. Un poco para que se comprenda la seguridad, el nivel de seguridad que se le ha intentado dar a los límites y a la demarcación de la celda, se instalaron vallas en los extremos de la celda con puertas enclavadas, todas con sensores de parada de emergencia. Por otro lado, también utilizamos un sistema básicamente de cadena portante debido al ingreso necesario de los materiales, pero esta cadena contemplaba también sensores de seguridad para asegurar el procedimiento y el protocolo tiene que ejecutar el operador al momento de poder asegurar que el automatismo esté habilitado en condición verde y que pueda continuar con sus trabajos. Se realizó toda una demarcación de la zona segura dentro de la zona de trabajo de la celda. Toda esta zona segura tiene una distancia mínima requerida respecto al alcance de la zona de trabajo del robot, de forma de garantizar la seguridad del operario. Bien, y bueno, un poco todos estos sistemas de seguridad tratamos de basarnos principalmente como una guía. No la pudimos aplicar al pie de la letra, pero bueno, nos basamos en la norma ISO 10218, que básicamente habla sobre los requerimientos de seguridad de robots industriales. Está muy atado y asociado a la manera constructiva que ya traen los robots propiamente y las etapas de seguridad que contempla o las herramientas que contempla el robot en sus propios manuales para asegurarse que el integrador lo aplique. Y también utilizamos la ISO 13849, que esta, bueno, se enfoca un poco más en lo que es la seguridad de la celda, pero mediante las partes del sistema de control de seguridad. Básicamente apunta un poco más a lo que fue la implementación nuestra con el autómata, los sistemas de semáforos y el control en estados. Esto un poco para mencionar lo que hace falta para concluir los procesos de integración de maquinaria en un proceso productivo. Generalmente no se presta mucha atención a lo que tiene que ver con capacitar a la gente que va a controlar y operar estas máquinas. Entonces es necesario dedicarle un poco de tiempo y tener en cuenta lo que hace falta a nivel de elaborar manuales, no solo tener en cuenta los propios del fabricante de la máquina, sino manuales de operación, de mantenimiento, forma específica en que el operador debe utilizar la automatización en particular. Claro, bueno, agregando un poco a lo que dice mi compañero, esto es una etapa muy importante porque luego de terminar un proyecto de estas envergaduras que llevan tanto tiempo, uno cuando llega a estas etapas realmente no quiere continuar tanto, como todos dicen en los proyectos, se terminan dejando más que concluyendo. Y es una etapa pero muy importante porque también en la mayoría de estas automatizaciones que están relacionadas con robots industriales, los clientes adquieren la máquina, lo ponen a funcionar, trabajan algunos meses y luego por algún motivo el operario no está más y se quedan sin herramientas para volver a capacitar y las maquinarias quedan paradas por las dificultades en las programaciones. Acá brevemente les daremos un poco una idea de lo que fue el procedimiento para evaluar los resultados de la celda. Básicamente se analizaron ejecuciones que fueran representativas de cada uno de los modos de trabajo, tanto para perfil como para chapa. Básicamente se decidió registrar por un lado lo que fue el tiempo total de cada corte y el número de piezas que se realizaban en cada corte. Es decir, analizar un programa de corte en específico.
Ujú. Dentro de estas verificaciones, también lo que decidimos como variable a tomar es la calidad dimensional para ver si, por supuesto, las tolerancias que habíamos planteado en los objetivos en un comienzo estaban dentro de ellas. Este, y por supuesto que, bueno, de los resultados que encontramos que se cumplían las tolerancias y eran menores a 1 milímetro, es mucho más de lo que se necesita para este tipo de construcción. Dentro de los resultados que se encontraron, básicamente un ejemplo de los que se analizaron fue para un perfil W360x39, esa es la denominación comercial del perfil. Se lograron tiempos iniciales de alrededor de 24 minutos, lo que luego de implementar ciertas mejoras que les comunicaremos enseguida, se logró reducir a 14 minutos el tiempo total de corte. Y bueno, en el caso de la chapa se lograron producir entre 40 piezas por plancha en cercano o menor a 18 minutos. Eso respecto a la velocidad y capacidad de corte, bueno, en la próxima diapositiva lo vamos a ver, comparando con otras máquinas es bastante elevado. Esta precisión dimensional obtenida se aseguró analizando los parámetros correctos, parámetros de corte y parámetros de avance de la máquina adecuados. Se lograron obtener las tolerancias que se buscaban y se analizó también que se obtuvo un aumento en la capacidad productiva en lo que respecta al corte en la planta de hasta un 150%. Bien, bueno, básicamente una de las últimas filminas que hemos mostrado es para poder comparar un poco nuestros resultados con las tecnologías existentes. Podemos encontrar el criterio o variables que hemos analizado fueron materiales que se pueden trabajar, la cantidad de grado de libertad, que es un poco hace referencia a la complejidad de la máquina. Después el cambio de modo hace referencia a las capacidades que puede llegar a cortar, ya sea perfiles o ya sea chapas o ya sea caños. Luego la flexibilidad de geometrías y el tipo de inversión que es necesario para estos otros tipos de máquinas y los espacios que suelen requerir, que es un detalle bastante importante al momento de analizar las maquinarias y los robots dentro de la industria. Luego de este análisis, básicamente se concluyó en que la alta versatilidad que ofrecía la máquina para la baja inversión que requería justificaba por completo aprovechar la oportunidad comercial que se presentó en ese momento. Bueno, dentro de un poco de este mismo análisis que habíamos planteado, se daba y será evidente de que la reutilización del robot y utilizar, bueno, la estructura existente es lo que nos dio un balance óptimo en inversión y flexibilidad. A su vez, el hecho de poder contar con una estrategia de activación selectiva de lo que era el control de altura y estrategias optimizadas de lo que son las trayectorias de entrada y salida a la hora de hacer los cortes, ayudó a obtener calidades en cuanto a sangrías, escorias y tolerancias obtenidas en un nivel bastante óptimo. Claro, y dentro, bueno, de estos objetivos logrados es uno en el cual estamos implementando actualmente y se está terminando de pulir, que básicamente la utilización de inteligencia artificial para poder desarrollamos un algoritmo en Python que directamente lo que hace es la programación offline, estaría reemplazando a programas que son muy costosos, de los cuales los vamos a implementar un poco más a futuro, luego cuando las empresas ya tengan la capacidad de gestión y también administrativa de inversión, y eso le da una herramienta de aceleración de los procesos de programación, que es un detalle muy importante en los robots al momento de intentar utilizarlos en el día a día. Es con lo que más se lidia cotidianamente. Bueno, con eso finalizamos un poco lo que queríamos mostrarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias por la presentación. Sí, Yo quería ver si te podía hacer una consulta. Hay una consulta acá en la sala y después te paso a vos, Juan. Dale, perfecto. La foto del robot que estoy viendo es un robot de 6 grados de libertad.
ese puede generar o cortar trayectorias de cualquier clase en el espacio. Las trayectorias de corte están restringidas o son las que son capaces, las que representan la capacidad del robot. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿a qué velocidad desplazan normalmente el corte por plasma cuando se trabaja sobre una chapa como la que ustedes presentaron de ustedes diseño? Bien, esas dos preguntas. Bien, apuntando a la primera, nosotros lo que hicimos, el robot no está limitado en su espacio cartesiano solamente en los casos que puede llegar a generar conflicto, como por ejemplo tiene un puente de prueba que pasa en la zona superior, y le hemos dado limitaciones de seguridad para nivel software, para que el robot no pueda levantarse si es necesario. Para el caso de las colisiones posibles con las propias mesas, no está limitado, no se puede hacer o generar un espacio de trabajo para que no tenga conflicto con la mesa, porque eso estaría limitando la articularidad, los movimientos que puede llegar a generar el robot. Con lo que respecta a la segunda pregunta, que serían las velocidades, las limitaciones están más dadas por la máquina de corte, que es Hypertemp, es la máquina de plasma. En general, lo que hemos podido aprovechar y potenciar de este robot es utilizar velocidades de corte de hasta 8000 milímetros por minuto, que es básicamente una velocidad altísima en el caso de corte por plasma para espesores no muy altos, pero son calidades de productividad. Tener una máquina tipo pantógrafo u otras máquinas que en la competencia que homologuen esas velocidades con buenas precisiones y velocidades constantes, que es una de las necesidades para un sistema de control de altura que tiene que estar a 1 milímetro continuamente respecto al material, siempre que se puede ir deformando por temperatura, es bastante elevado. Y por otro lado, la versatilidad que tiene el robot de moverse a 3,2 metros por segundo, el cual no lo estamos utilizando por el momento, esas velocidades, sí reduce tiempos de reposicionamiento, el cual esos tiempos son más aprovechados para el caso del corte en perfil W. Gracias. Juan, ¿vos tenías una pregunta? Sí, era una pregunta más del lado por ahí de programación y por ahí también de utilización. Ustedes contaron que desarrollaron bastante de la programación. Es más por curiosidad o desconocimiento. ¿Cómo es el pasaje de, no sé, el plano, supongo que debe venir en un plano tipo AutoCAD o algo similar, a la generación de la trayectoria para el robot? Esa sería una de las consultas. Y después la otra, que es más del tipo operativa, veo que han puesto una especie de topes en lo que es la cama. La chapa siempre pega contra esos topes y siempre está en una posición estandarizada, ¿o es el operario que tiene que definir dónde está el cero de la máquina? No, claro, esa es la clave y la dificultad de las maquinarias. Como vos decís, en el caso del cero, nosotros hicimos todo ese sistema con topes que tienen unos resortes muy fuertes. Entonces, si golpea la chapa o el material, soporta, pero al mismo tiempo lo vuelve al lugar. Es un resorte de mucha fuerza. Después también esos topes se tienen que bajar dependiendo de la operación o si en la trayectoria CAM hay un conflicto. Como siempre, en todo este tipo de procedimientos, ya sea CNCs o cualquier tipo de producción o fabricación industrial de cualquier material, se tiene que hacer CAD, CAM, CNC. Eso es un estándar industrial de hace muchos tiempos. Entonces, por un lado, acá, para poder llegar a obtener ese código que te iba a comentar, obteniendo los planos CAD en 3D, directamente nosotros acá la problemática, gracias a haber tenido una implementación muy buena del robot y tener una confiabilidad alta de los planos y las coordenadas que genera el robot respecto al material son buenas, eso nos da confianza a nosotros en poder hacer programación offline para poder apresurar las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Uno cuando obtiene el plano CAD lo que hace es obtener coordenadas de esos puntos y nosotros hoy en día, como son bastante complejos los diseños, estamos aplicando inteligencia artificial para acelerar el procedimiento. ¿Qué es lo ideal? Comprar un programa CAM específico para robots. Son bastante caros y difíciles a veces de aplicar porque uno tiene que tener la copia digital y real muy próxima. Entonces uno puede meter directamente en el modelo 3D, en el CAM ideal y directamente con funciones que te atraen los CAM, ya sea para cortes, se generan las trayectorias, se simula todo y luego uno va con el pendrive al robot, carga el código y lo ejecuta. Pero bueno, ese sería el caso ideal. En nuestro caso estamos utilizando como artilugio la IA con el cual hemos generado código en Python
y hemos hecho un sistema de reconocimiento para los tipos de corte que hace esta empresa, que no suelen ser, son en cantidad, pero no suelen ser complejos, más que círculos, óvalos, líneas rectas y algunos arcos. Entonces, muy parecido a la programación básica que pide el robot. De esa manera, nosotros le hemos enseñado a la inteligencia artificial a que nos dé directamente el código en KRL, que es el lenguaje que utiliza KUKA. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por la presentación. Tenemos que cortar acá porque tenemos el próximo expositor. Bueno, gracias. Un aplauso. Gracias a todos y gracias por la atención.